Buenos días. A continuación hablaremos sobre los factores demográficos del Departamento de Atlántico. Nuestro grupo está integrado por Casey Cárdenas, Karen González, Laura Martínez Gamero, Marian Rebeca Pérez y mi persona María Camila Oviedo Rodríguez. Por favor, pasen la diapositiva. Para empezar, queremos hablar un poco sobre los contenidos. La exposición se dividirá por capítulos, así como el informe entregado, donde pondremos primero que todo la introducción y los objetivos. En el 2 hablaremos un poco sobre los aspectos geográficos, económicos, sociales, para poder entender un poco de cómo se dio esta evaluación. En el capítulo 3 hablaremos sobre la pirámide poblacional. En el 4, estimaciones de factores poblacionales. En el 5 hablaremos de las tasas de crecimiento, natalidad, entre otros. En el capítulo 6, conclusiones. Y por último, referencias bibliográficas. Por favor, pasen. Es importante conocer un poco sobre cómo fue el proceso y cómo surgió este informe. Este informe de los factores demográficos surge con el propósito de poder entender un poco y analizar las transformaciones demográficas en el periodo de 2008 y 2019 en lo que fue el Departamento de Atlántico, Colombia, aprovechando los parámetros de principales encuestas como producidas por el DANE, como lo fue la gran encuesta integral de hogares, las encuestas nacional de calidad de vida, entre otras más, que mencionaremos a medida de que la exposición sigue avanzando. Así como también es importante entender que todo esto fue diseñado para dar seguimiento a las condiciones socioeconómicas, así como el modo de vida de los colombianos, en especial y con un enfoque hacia la población del Departamento del Atlántico. Por favor, pasen. Nuestro grupo considera como objetivo general de esta actividad indagar sobre varios aspectos estadísticos poblacionales relativos a la demografía del Departamento de Atlántico. De igual forma, contamos con objetivos específicos tales como informar el total poblacional, total de funciones y nacimientos durante el periodo de 2018 y 2019 en el Departamento de Atlántico, evidenciar las tasas de varios factores demográficos durante este periodo y realizar un análisis en base a los datos encontrados con respecto a la pirámide poblacional y los factores demográficos de los habitantes del departamento. Ahora, es importante entender un poco sobre los aspectos del Departamento del Atlántico. Hablando un poco sobre el contexto geográfico, es importante conocer primero que todo que el Departamento del Atlántico se le da este nombre debido a un homenaje que se le realiza al Océano Atlántico, ya que este se limita mucho con todo lo que es el departamento. Al igual de que este es un departamento que hace parte de los 32 que conforman todo lo que es Colombia. Así como también podríamos hablar que es uno de los principales departamentos más importantes de todo lo que es la región Caribe, así como también por su posición geográfica forma parte del último trayecto del río Magdalena por su margen izquierda. Y ya por último podríamos hablar de que también este departamento se encuentra mucho lo que es un desarrollo agropecuario. Muchas gracias. Bueno, ahora hablando un poco acerca de los aspectos económicos, tenemos que para el año 2019, el Atlántico tuvo un crecimiento del 2,7% en su economía, lo que suma el 43,26 billones. Con estos valores, el departamento tiene un peso del 4,4% a nivel nacional. Al segmentar por regiones, el ente estadístico estableció que el territorio Caribe aportó 162 billones de pesos al valor nacional, siendo así la cuarta región de mayor importancia, representando el 15,2% de la economía del país. Tenemos lo que son los aspectos sociales, que bueno, de acuerdo con las proyecciones del DANE, en el 2019
Atlántico tendría más o menos un aproximado de 2,64 millones de habitantes, el cual representaba para ese año el 5,3% de la población total de Colombia. A continuación les hablaré acerca de la pirámide poblacional, empezando lo que es por la total poblacional. Bueno, eh, pues empezando que el departamento del Atlántico está conformado por 23 municipios. Aquí, pues para hallar todos estos datos, en la siguiente tabla, como se puede ver allí en la pantalla, muestra cuántos habitantes tenía cada municipio para el año 2019 en el departamento del Atlántico. Bueno, la mayor parte de la población del departamento se localiza lo que es en la subregión metropolitana, en la que abarca los municipios de Barranquilla, Galapa, Malambo y Puerto Colombia y Soledad, siendo, digamos, su capital Barranquilla con más número de habitantes por ser su capital, obviamente, seguido después del municipio de Soledad y Malambo. Bueno, y en la subregión centro es la segunda en número de habitantes, en la que salen los municipios de Sabana Larga y Baranoa, con cifras, digamos, más altas de la población. Digamos que en la subregión centro abarca lo que es los municipios de Baranoa, Luruaco, Palo Nuevo, Sabana Larga y Usiacurí. Eh, Luego, digamos, tenemos lo que es, bueno, le sigue lo que es las subregiones sur y oriental, que representan, digamos, cifras de población parecidas, y mientras que la subregión costera registra menor número de habitantes del departamento, que está abarcado por los municipios de Juan de Costa, Piojó y Tuará. Todo eso, digamos, con una totalidad de 2,64 millones de habitantes. Y pues para esto hay que concluir, perdón, que el Atlántico es uno de los 32 departamentos de Colombia, de acuerdo con las proyecciones del DANE, que digamos, se encontraría representando el 5,3% de la población total de Colombia, pues para el año 2019. Ahora les hablaremos de la total poblacional por género, en que, bueno, en la tabla que está a la derecha, podemos hablar o muestra, digamos, cuántos habitantes tiene cada municipio, pero en este caso dividido por sexo. Bueno, como ya mencioné antes, la subregión metropolitana predomina mucho lo que es el número de habitantes, como el cual está el género femenino, predomina el género femenino con relación a los hombres. Eh, Mientras que en las subregiones centro, sur y oriental y costera presenta un mayor porcentaje de hombres sobre las mujeres. Como se puede ver en la gráfica total poblacional por género, el naranjado indicaría lo que es el número de hombres y el azul número de las mujeres, y el gris el total, siendo Soledad, Barranquilla y Malambo con, digamos, con el mayor número de porcentajes de personas, de población, en el que obviamente se ve reflejado en que las mujeres llevan, digamos, un alto porcentaje en cada municipio. Bueno, en- no obstante, la población femenina es la mayoría del departamento del Atlántico, debido a que la mayor cantidad de mujeres de la subregión metropolitana, donde se encuentra la mayor población del departamento. Entonces, teniendo en cuenta lo que es las provisiones del DANE, pues para el año 2019 se tendría que 1,35 millones de mujeres, que digamos representaría lo que es el 51,3%, y en los hombres el 1,28 millones de hombres, en el cual estaría representado por el 48,7%. Ahora vamos con la total poblacional por géneros, por grupos de edad. Bueno, en la siguiente tabla, la población estimada del Atlántico, se muestra la población estimada del Atlántico en 2019, agrupada por edades y también obviamente por género. En cuanto, bueno, y en la gráfica
se puede ver en los que los niños menores de 12 años estaría representando un 20,1% de la población total del Atlántico en el 2019. En Colombia, bueno, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, las niñas y niños son los menores, obviamente, de 12 años. En cuanto a los adolescentes, pues para ese año estarían representando un 10,3% de la población total en el Atlántico, en el que, bueno, las mujeres serían 133.744 y los hombres 136.761. Y bueno, en cuanto a las personas mayores de 18 años de edad, estarían representando lo que es el 69,7% de la población total, incluyendo, o sea, digamos, personas mayores de 18 años en adelante. La sumatoria total de 18 a 24, de 25 a 29, de 30 a 30 y hasta la adultez. Y bueno, y en cuanto a los adultos mayores, pues para ese año, eh, digamos, las personas que tienen 60 años de edad en adelante estarían representando el 11,9% de la población total en el Atlántico, obviamente siendo uno de los menores porcentajes en el departamento. Según el DANE, como se puede observar en la tabla, durante el 2018 se registraron un total de 43.800 nacimientos en el departamento del Atlántico, de los cuales 22.414 de sexo masculino, 21.383 de sexo femenino y 3 de sexo indeterminado. Los municipios que tuvieron mayor cantidad de nacimientos fueron Barranquilla, con un total de 24.100 nacimientos, de los cuales 17.448 de sexo masculino, 16.700 de sexo femenino y 2 indeterminados. Soledad, con un total de 4.350, de los cuales 2.255 de sexo masculino, 2.104 de sexo femenino y uno indeterminado. Por último, Sabana Larga, con un total de 2.903, de los cuales 1.470 de sexo masculino y 1.433 de sexo femenino. Ahora bien, durante el 2019, según el DANE, se registró un total de 44.465 nacimientos en el departamento, de los cuales 22.729 de sexo masculino, 21.735 de sexo femenino y 1 de sexo indeterminado. Los municipios que tuvieron mayor cantidad de nacimientos fueron, igualmente a lo dicho anterior, Barranquilla, con un total de 33.602 nacimientos, de los cuales 17.266 de sexo masculino, 16.335 de sexo femenino y uno indeterminado. Soledad, con un total de 4.768, de los cuales 2.447 de sexo masculino, 2.321 de sexo femenino. Sabana Larga, con un total de 3.237, de los cuales 1.612 de sexo son masculino y 1.625 de sexo femenino. Ahora bien, según las defunciones, en la página oficial del DANE se evidencia información relacionada a las defunciones natales y fetales. En este trabajo nos centraremos principalmente en las defunciones no fetales. De acuerdo a esto, en 2018 se registraron en el departamento de Atlántico un total de 14.393 defunciones no fetales, de los cuales 7.599 de sexo masculino y 6.789 de sexo femenino, como se puede observar en la segunda tabla. De igual forma, a lo informado anteriormente, Barranquilla tuvo un total de 10.935 defunciones, de las cuales 5.689 fueron de sexo masculino y 5.246 de sexo femenino. Soledad, con un total de 1.399 defunciones, de los cuales 743 de sexo masculino y 656 de sexo femenino.
Sabana Larga con un total de 552, de los cuales 322 de sexo masculino y 230 de sexo femenino. Asimismo, en 2019 se registraron un total de 14.804 defunciones no fetales, de los cuales 7.779 de sexo masculino y 7.025 de sexo femenino. Del mismo modo, al año anterior, los municipios que tuvieron mayor cantidad de defunciones no fetales en el departamento de Barranquilla fueron, del departamento del Atlántico fueron Barranquilla con un total de 11.074, de los cuales 5.701 de sexo masculino y 5.373 de sexo femenino. Soledad con un total de 1.499, de los cuales 817 de sexo masculino y 682 de sexo femenino. Sobre el número de inmigrantes, esta información es ciertamente inconsistente. Esto es debido a que se menciona muy poco en los registros del DANE. Se podría afirmar que, al ser un estudio departamental, mayormente las inmigraciones son supervisadas y controladas internacionalmente, es decir, entre países y países. Por ende, carecemos de gran información como por ejemplo del año 2019. Ahora bien, sobre el año 2018 encontramos que durante los 12 meses del año se registró un total de inmigrantes venezolanos de 41.019, de los cuales 17.874 ingresaron a Barranquilla y 23.145 hacia los demás municipios del departamento, según el DANE. Aproximadamente en el Atlántico residen 125.075, de los cuales 58.785 están en un estatus migratorio regular y 66.290 están en un estatus migratorio irregular. Respecto a esto, se han generado 48.463 permisos especiales de permanencia en el departamento. Ahora, para hablar del número de inmigrantes, es importante conocer que, al igual que la información de los inmigrantes, esta información es demasiado incierta. Anterior. Esto debido a que se menciona muy poco en todo lo que son los registros del DANE, por lo tanto tuvimos que buscar esta información a través de la Asociación Latinoamericana de Población, junto con el Departamento de Migración Colombia, a través de las alianzas que tiene con otros países latinoamericanos. Según una proyección de 2015 al 2020 realizada por la Asociación Latinoamericana de Población, podríamos hablar que hay alrededor de 4.069 personas originarias del Departamento Atlántico que han emigrado a otros departamentos, en los que se destaca un gran flujo a todo lo que fue el Departamento de Antioquia y para el extranjero, para países como Argentina. Por favor, pasen. Ahora entraremos a hablar sobre la tasa de crecimiento poblacional. En esta parte hablaremos un poco de todo lo que es la natalidad, mortalidad, entre otros más. Iniciando con la tasa de natalidad, tenemos que tener presente que para poder calcular esta misma necesitamos conocer la información que nos brinda el DANE, que se expone anteriormente en el capítulo 4. Por lo tanto, esta misma, para poderla representar, necesitamos conocer cómo se utiliza o cuál es la fórmula, que esto mismo se representa como el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un periodo determinado, que en este caso en el 2019 fue 151.914, como pueden observar arriba, y la población del mismo año del Departamento de Atlántico, que fue 2.638.151. Esto se va a multiplicar por 1.000, lo que vamos a tener en este caso 57,58%, que es lo que representa precisamente la tasa de natalidad del Departamento del Atlántico. Ahora, ¿qué podríamos hacer con la tasa de mortalidad? Al igual que la tasa de natalidad, es bastante simple. Vamos a tener una fórmula que en este caso se va a representar de la siguiente manera. En el cociente vamos a tener todo lo que son las defunciones de todas las edades durante un periodo determinado. En este caso, 2019, que fue de 867, dividido entre
la población de ese mismo año en el departamento del Atlántico, que fue 2.638.151, multiplicado por 1.000, que nos va a dar 0,32%, que es lo que equivale a la tasa de mortalidad en el departamento del Atlántico. Ahora bien, hablando un poco acerca de la tasa de crecimiento vegetativo, debemos tener compactada la información acerca del DANE. Al igual que las tasas anteriores que mencionó mi compañera, estas se sacan a través de fórmulas. Tenemos que el crecimiento natural de una población es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población en un determinado periodo de tiempo. Según los datos del DANE, para el año 2018 en el Atlántico, la natalidad fue del 57,58% y la tasa de mortalidad fue del 0,32%. Conociendo esto, pues podemos sacar la fórmula de que el crecimiento vegetativo fue de un total del 57,26%. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la tasa de migración y la tasa neta de migración. Para la tasa de migración tenemos que este es el número de migrantes que abandonan las áreas de donde provienen por cada 1.000 habitantes de esa área de donde provienen durante un año determinado. En el departamento del Atlántico tenemos que los inmigrantes totales en el año Z son 4.069 personas y la población media hace referencia a los 2.631.151 personas, donde esto es multiplicado por 1.000 y da como resultado la tasa de migración que es 151,54%. Para la tasa neta de migración tenemos que los inmigrantes totales en el año Z hace referencia a los 41.019 personas y para los inmigrantes totales en el año Z son 4.069 personas y la población media de residentes en el año Z hace referencia a 1.383.629 personas, donde esto se hace una resta y es multiplicado por 1.000 y da como resultado la tasa neta de migración de 26,06% del departamento del Atlántico. Como datos extras tenemos que los destinos elegidos para los inmigrantes colombianos según el DANE son Estados Unidos con un 34,6%, España con un 23%, Venezuela con un 20%, Ecuador con un 3,1%, Canadá con un 2%, Panamá con 1,4%, México con 1,1% y Costa Rica igual 1,1%. Para finalizar, podemos concluir lo siguiente. Primero, el informe tiene como objetivo contribuir a todo lo que es el análisis y la comprensión de todas las transformaciones demográficas que ocurrieron durante el periodo 2018-2019 en todo lo que fue el Departamento del Atlántico. Utilizando diferentes parámetros, nos enfocamos principalmente en las grandes encuestas, como fue la integrada de hogares y la calidad de vida, así como también en todo lo que fue la poblacional de hogares, para poder entender un poco sobre cómo son las varianzas entre todo lo que es los aspectos demográficos, así como también entender un poco sobre el crecimiento de la economía de Atlántico en 2019, así como también mostrar diferentes variaciones poblacionales a partir del número de habitantes, seguido por los municipios más importantes que representan el departamento del Atlántico, sea Barranquilla, Soledad o Malambo. Así como también, por último, queremos destacar que el informe quiere resaltar a través de diferentes métodos y fuentes de datos confiables, como fueron censos y encuestas realizadas por el DANE y también al mismo tiempo por asociaciones poblacionales y migración, para poder un poco entender todo lo que son los comportamientos demográficos y enfatizando la necesidad de validación entre las fuentes para un análisis sociodemográfico correcto. Muchas gracias por su atención. A continuación les mostraremos las referencias demográficas, las referencias bibliográficas.
Como podrán observar, realizamos una gran investigación en todo lo que fue el DANE, en todo lo que fue migración, antecedentes históricos y causas de migración, un poco sobre lo que fue en Cancillería en la parte de migración, y ya por último, en todo lo que fue los censos nacionales para poder entender el comportamiento de Atlántico ante el mundo. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado nuestra exposición y se interesen un poco más sobre todo lo que es el Atlántico.